Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, Buenas, profe, profe, se escucha sí. bien. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un ratito porque son las 55 y arrancamos con el tema de hoy, ¿tá? Que es enterobacterias. Eh, para los que han preguntado en el foro, chicos, este lunes no va a haber parcial, ¿está? Recién vamos a tomar parcial el lunes siguiente, que hasta ahora el tema que vamos a tomar va a ser solamente enterobacterias, ¿sí? El lunes va a estar subido el práctico de enterobacterias, que van a ver que son 2 casos clínicos un poquito largos. Vamos a hacer la devolución el miércoles. El viernes van a volver a tener otro teórico conmigo, pero es muy posible que ese teórico todavía no entre en el parcialito del lunes hasta que sus compañeros de los miércoles hayan dado el tema, ¿sí? Así que por el momento, tienen una semana tranquila, solamente la devolución del práctico y recién al otro lunes parcialito, ¿sí? Bien, vamos a ir arrancando. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, todos? Bien, como el título les dice ahí, fíjense que vamos a arrancar con un grupo de bacterias, que son las denominadas enterobacterias, donde está formado, chicos, este grupo de bacterias, por la mayoría son todas un grupo gram variable de gram negativos, ¿sí? Entonces la mayoría, todas ellas, están formadas por gram negativos. ¿Qué importancia tienen estas? Que normalmente estas enterobacterias nosotros vamos a encontrarlo formando parte de la microbiota intestinal, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que ellas, vamos a tener bacterias que viven como comensales a nivel del intestino y que por alguna razón migran hacia otros lugares, convirtiéndose o trabajando como oportunista
produciendo un montón de patologías, preferentemente a nivel de lo que es el tracto urinario, vamos a ver, y otras que son agentes primarios que trabajan a nivel del intestino, ¿sí? Y hay otras, obviamente, que son adquiridas del medio ambiente o de otros lugares. Como por ejemplo, habrán escuchado en algún momento hablar de una gran pandemia que hubo, allá por el año 1800, que es la peste negra, que fue producida por lo que es la Yersinia pestis, que es una zoonosis, y de otras que sí, que seguimos hablando todavía, que es por ejemplo, la Salmonella typhi, productora de una de las intoxicaciones o fiebres tifoideas más importantes. ¿Sí? Hasta ahora vamos a hablar de eso. Estas bacterias que vamos a hablar, que son un conjunto de bacterias, tienen gran importancia porque a su vez están muy asociadas a infecciones a nivel de lo que es nosocomio. ¿Estamos? Bien, ¿qué vamos a estudiar nosotros acá? Entonces, como les decía hoy, vamos a diferenciarlo en oportunistas o extraintestinales, como por ejemplo la Escherichia coli, uropatógena, que migra hacia las vías urinarias para producir infecciones urinarias, y aquellas, como le contaba hoy, patógenas entéricas, o también conocidas como intestinales, y algunas de ellas también vamos a estudiarla como zoonosis. ¿Sí? ¿Cuáles son las que vamos a estudiar? Entonces, Escherichia, donde vamos a tener a la Escherichia, tenemos a la Escherichia coli y otras 4 especies, donde a la uropatógena vamos a considerarla como oportunista, que viaja hacia las vías urinarias, y a las 4 especies diferentes que vamos a hablar ahora como patógenos primarios, ¿sí? Shigella, Salmonella, fíjense, Citrobacter, entre otras, Enterobacter, Pleisomonas, que es una de las últimas que fue descubierta o que se incorporó a la familia Enterobacteriaceae, y a la Yersinia, que es una de las zoonosis más importantes. ¿Sí? Las que están en rojo, están en el cuadrito, Escherichia, Shigella, Salmonella, Pleisomonas y Yersinia, tienen la característica de que esas especies son patógenas primarias. O sea, afectan a nivel intestinal. La mayoría son las otras que están en negro son oportunistas. Vamos a ir hablando y diferenciando cada una. ¿Qué características tienen todos? Y esto hay que saber. Primero y principal, que tienen formas de cocos y bacilos, o sea, no son solamente cocos positivos como hablábamos en los cocos, que eran solamente redondos. Tienen formas de cocos y tienen forma de bacilos. Todos los grupos son gram negativos, y tienen la característica de que algunas especies son móviles, y cuando son móviles lo hacen por flagelos conocidos como flagelos perítricos. ¿Sí? Significa que son flagelos chiquitos que están todo alrededor de la bacteria. Y algunas cepas son inmóviles. No forman esporas, algunas son capsuladas, como por ejemplo las especies del género de Klebsiella y algunas especies de Escherichia coli. Y fíjense que ahora vienen las características que debemos saber, porque nos sirve a nosotros, para hacer una pequeña identificación, nos permite identificarlo a nivel del laboratorio. ¿Y cuáles son las características? Más que nada es cuando hablamos de fermentan la glucosa, todos, o sea que toda enterobacteria va a fermentar la glucosa, son catalasa positiva, desdoblan, tienen una enzima que le permite el desdoblamiento del peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno, como los habíamos hablado en cocopositivos, son oxidasa negativo, y la mayoría reducen los nitratos a nitritos. Todas estas características a nosotros nos permiten hacer una identificación y estudiar, como lo vamos a ver en el práctico, para hacer la identificación de cada una de estas bacterias. A su vez son anaeróbicas y aeróbicas, y tienen las características de que, dependiendo de quién estemos hablando, crecen bien en medios que tengan peptonas sin agregados. Todas son características que nos sirven a nosotros, chicos, como para ir identificándoles y conociéndoles. Si hablamos un poquito de la estructura, para ustedes reconocer nomás, si es una gram negativa,
tiene la característica, tiene la típica envoltura celular de las gram negativas, donde tienen una membrana plasmática rodeado de una pared de peptidoglucano, que es una pared delgada, a diferencia de las gram positivas. ¿Se acuerdan que era una gran pared de peptidoglucanos que nos permitía la fijación del violeta de genciana? Y por fuera de esa pared se encuentra una membrana externa que tiene la característica de que son ricas en lipopolisacáridos. Eso es lo que le hace importante a las gram negativas, ¿sí? Que su pared, ¿sí?, celular, su membrana externa, es rica en polisacáridos y a su vez es rica en unas proteínas conocidas como porinas. ¿Estamos? Y ellas, dijimos que algunas son móviles por flagelos, y también algunas tienen, más que nada, fimbrias, que van a ver que las que tienen fimbrias tienen algún tipo de características. Algunas dijimos que son capsuladas, y a nivel de la cápsula, vamos a ver más adelante, la cápsula en esas especies le confiere mucha virulencia, le da como mayor capacidad de infectividad a la bacteria, y a nivel de esa cápsula vamos a tener antígenos también que le permiten a la fisiopatogenia de cada una de las patologías. ¿Estamos? ¿Cuáles son los antígenos que ustedes van a escuchar a nombrar? Vamos a tener el antígeno H, que es un antígeno flagelar, que se considera como un antígeno termolábil. Un antígeno K, van a tener solamente aquellas que tienen cápsula, porque el que está presente a nivel de lo que es cápsula de la bacteria. Y el antígeno O antígeno somático, que estos tres antígenos nos permite a nosotros, o se usa a nivel de lo que es la clasificación, o para tipificar, chicos, a lo que es la bacteria, ¿sí? El lipopolisacárido que estamos acá, que es a nivel de la membrana externa, también se considera un antígeno, pero este lipopolisacárido a nosotros no nos sirve para la tipificación, ¿sí? ¿Quién nos sirve para tipificar a la bacteria? El antígeno H, el antígeno K y el antígeno O, es lo que se estudia, ¿sí? Pero también acuérdense que hay otro antígeno que está a nivel del lipopolisacárido, ¿sí? Normalmente, cuando la bacteria entra hacia nuestro cuerpo, durante una infección, se generan preferentemente a veces anticuerpos contra este antígeno somático, ¿sí? Acuérdense siempre eso. De los tres antígenos, ¿quién produce o quién induce ante la entrada de la bacteria a una formación de anticuerpo? El antígeno somático. ¿Estamos? O sea que a nivel de estructura tenemos los tres antígenos importantes: antígeno H, antígeno K y antígeno O. Pero sin embargo, hay algunas bacterias que van a actuar o que van a estar ayudadas en su fisiopatología, o en su fisiopatogenia, o en producir la enfermedad, mediante la producción de endotoxinas y exotoxinas. Entonces, todas estas estructuras le van a ayudar a cada una de las bacterias a producir cada una de las fisiopatogenias. A su vez, tenemos que tener en cuenta de que la bacteria tiene, todas las bacterias tienen factores de virulencia, no solamente entonces a nivel de lo que es su estructura, sino también tienen adhesinas, que están a nivel de la membrana. A nivel de esta membrana van a tener adhesinas. Estas adhesinas son, por ejemplo, ¿cuáles son las consideradas adhesinas? Las fimbrias, chicos. Esas son las adhesinas, ¿sí? ¿Qué le permite a estas fimbrias que actúan como adhesinas? Adherirse al epitelio al cual va a actuar. Es el primer factor de virulencia. Luego, ¿qué otro factor de virulencia podemos hablar? Como les decía hoy, la cápsula, o las pseudocápsulas, como tienen algunos. Esas cápsulas, o las pseudocápsulas, juegan un papel muy importante en algo súper parecido que hacía un estreptococo.
le permite a la bacteria con esa cápsula tener una mayor producción, una mayor capacidad de invasividad y a su vez adherirse a sondas urinarias, a catéteres y producir una estructura laxa, que es el slime, para poder cubrirse. ¿Se acuerdan que uno de los estreptococos también y de los estáfilos producían una capa de polisacáridos que era parecido al slime, que eso le permitía sobrevivir en las catéteres más que nada? Bueno, en este caso le permite sobrevivir a los catéteres de sondas urinarias para poder meterse y producir más infección todavía. Después fíjense que también produce sideróforos. ¿Alguien sabe qué son los sideróforos? ¿Alguna vez escucharon nombrar en biología qué son los sideróforos? ¿Nunca? Bien, esos sideróforos, chicos, estas bacterias, tienen un amor por el hierro. O sea, uno de los nutrientes más importantes cuando la bacteria entra en nuestro organismo es el hierro. El hierro es el nutriente más imprescindible para el crecimiento bacteriano cuando entra. Entonces, ¿el hierro dónde está en nuestro cuerpo? En la hemoglobina. En la hemoglobina, ¿está? Más que nada, ¿sí? En hemoproteínas, más que nada. Una de las hemoproteínas es la hemoglobina. ¿Quién también tiene hierro? Los transferrinos. Los citocromos. Los citrocromos, más que nada la mioglobina también. Entonces, la bacteria, para poder, chicos, obtener ese nutriente que le hace falta a ella para sobrevivir, elimina o envía sideróforos, que lo que tienen la característica es de captar el hierro de esos lugares, formar un complejo y recapturarlo para la bacteria. Por eso ella libera los sideróforos como factores de virulencia. Quita el hierro de esas células o de esos componentes para su propio beneficio. Eso es uno. Y el último, a nivel estructural que tiene, son los plásmidos. ¿Habrán ustedes escuchado hablar ya de plásmidos? ¿Qué eran los plásmidos? En la clase de antibióticos. ¿Quién se acuerda? ¿Qué le confería el plásmido a la bacteria? Resistencia ante antibióticos, por ejemplo. La resistencia, exactamente. Permitían, más que nada, chicos, la resistencia a antibióticos, y a su vez tienen una característica de que podían hacer una transferencia, o sea, hacer que otra bacteria copie esa misma resistencia y todo un género de bacterias podía ser resistente a esa familia de antibióticos, ¿sí? Entonces, estructuralmente, las enterobacterias se defienden con todas estas estructuras que nombramos recién, ¿sí? Una pregunta. Bien. Sí. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene una colonización de E. coli, por ejemplo, que sería una enterobacteria, en el intestino. Bueno, entonces estamos hablando, vamos a empezar con las preguntas así con respecto a patologías cuando terminemos de hablar, ¿sí? No, pero con respecto al hierro. Sí. ¿Ese paciente, por ejemplo, puede tener un déficit de absorción de hierro o no? Y normalmente, clínicamente, ¿cómo se expresa tu paciente con déficit de absorción de hierro? Y va a tener anemia. Va a tener una anemia. En algunos casos puede tener una anemia marcada. Pero van a causar ese cuadro. No es muy marcado. No es muy marcado. En algunos sí, en otros no. Es una de las causas, es una de las formas de alimentarse que tiene la bacteria y uno de los factores que tiene como para sobrevivir dentro de nuestro cuerpo. En algunos casos va a haber una anemia marcada y en otros casos la anemia pasa desapercibida, dependiendo de la característica de la bacteria, dependiendo del tiempo que esté la bacteria y dependiendo de la patología que nos acompaña a nosotros. Porque a nivel intestinal, la Escherichia coli depende de cuál estemos hablando, si es la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la enterotoxigénica, va a ser la fisiopatogenia y las patologías que produzca. No tenés solamente una coli que produce una enfermedad, ¿está? Claro, sí. Gracias. Bien.
Después seguimos a nivel metabólico. Cuando hablamos de los factores de virulencia a nivel metabólicos, hablamos de lo que produce la bacteria, no lo que tiene la bacteria, sino lo que produce. Y ella va a trabajar con endotoxinas, con enterotoxinas, con citotoxinas y con hemolicinas. Todos estos, tanto factores estructurales como factores metabólicos, lo que le permite a la bacteria es la capacidad de la invasión a nivel del epitelio, ya sea intestinal acá, como dice acá, o también a nivel de epitelio urinario o de otros tipos de órganos. ¿Sí? Es lo que le permite la invasividad, le da la mayor fuerza a la bacteria para penetrar en la célula. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces acá hay una estructura, más que nada para que ustedes se puedan ubicar, cuáles son todos entonces los factores de virulencia en los cuales vamos a trabajar con esta bacteria, con esta familia que es la Enterobacteriaceae. ¿Qué patologías en general producen todas? Más que nada neumonías, meningitis, infecciones urinarias cuando trabaja como oportunistas, y más que nada están muy asociadas, como les decía hoy, a infecciones intrahospitalarias, y algunas también pueden causar, la mayoría, más que nada las intestinales, pueden causar las famosas diarreas. ¿Cuáles son las oportunistas que vamos a estudiar? Comenzamos con, puede ser Escherichia coli, hay una especie en particular que se denomina uropatógena. Vamos a hablar de los Proteus, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter y Serratia. Normalmente, Klebsiella, Entero y Serratia están muy relacionados, chicos, a personas inmunodeprimidas. ¿Qué producen en general este tipo de bacterias? Preferentemente infecciones urinarias. También pueden hacer infecciones respiratorias, bacteremias, y la mayoría, como les contaba hoy, están muy asociadas a infecciones intrahospitalarias y a su vez de alta mortalidad. Si arrancamos con la primera, es con la Escherichia coli, ustedes ya las vienen conociendo desde primer año. Esta Escherichia coli, la que va a trabajar como oportunista, es la conocida como uropatógena, es un bacilo gram negativo. Algunas de las especies son móviles por un flagelos perítricos, algunas especies de Escherichia coli son inmóviles, y como siempre también tienen la característica de que algunas especies son capsuladas y otras no. ¿Qué características tienen que a nivel de laboratorio y a nivel bioquímico debemos saber? Es que fermentan la lactosa y la glucosa. Esto vamos a ir sabiendo y anotando porque hay un práctico donde se le da las características bioquímicas y ustedes tienen que adivinar con estas características cuál es. ¿Sí? Fermentan la lactosa y glucosa, son catalasa positiva, oxidasa negativa y tienen la característica de reducir los nitritos a nitratos. Esta Escherichia coli, en general, ¿qué produce? Produce, por ejemplo, como cuando trabaja como oportunista, puede llegar a producir infecciones respiratorias. Normalmente, chicos, las infecciones respiratorias que produce la Escherichia coli son asociadas, no son focos primarios. Normalmente aparecen individuos que ya tienen una afección renal y ella viaja hacia ahí y lo que hace es ayudar y producir lo que es una infección respiratoria, una neumonía preferentemente. Pueden ser, también se produce por secreciones respiratorias, o también puede ser por arrastre de la flora faríngea, cuando se coloca un tubo de asistencia respiratoria. Pero siempre, normalmente, chicos, es cuando no son focos primarios. Ellas van a actuar cuando las defensas están bajas. Cuando hay infecciones respiratorias por Escherichia coli, a nivel ya sea por arrastre de la flora faríngea o por afección de un segundo foco, tienen una alta mortalidad y normalmente son asociadas en infecciones hospitalarias. ¿Quién era la productora de meningitis neonatal de los cocos? ¿Quién se acuerda? Que decíamos que después de esta era la segunda. ¿Neumococo? No. ¿Quién más? Que por eso se
También se vacunaba la mamá. ¿Quién era? ¿Quién de los estreptos había una vacunación obligatoria? ¿Agalantiae? El Agalactiae también, exactamente, ¿sí? ¿Está? Más que nada, ¿está? Acá, aparte del neumococo, el Agalactiae también era uno de los productores de meningitis neonatales, o sepsis neonatal también. En este caso, ¿está? La Escherichia coli, hay una especie, chicos, que se llama Escherichia coli K1, que afecta al primer mes de vida del neonato, donde la puerta de entrada es a nivel gastrointestinal. Tienen la característica de que esta cepa K1, ¿por qué tiene una mayor virulencia y por qué produce la meningitis y puede hacer bacteremia también? Porque es capsulada, es la especie capsulada de la Escherichia coli. Entonces, tenemos infecciones respiratorias como neumonías, y ya hablamos de las meningitis neonatal. A su vez, también puede producir, entonces, bacteremias como oportunista, también es secundaria a otro foco, y también es causa del 50% de la mortalidad, tiene una mortalidad del 50% en infecciones hospitalarias. También puede producir infecciones en heridas quirúrgicas y quemaduras, o sea, puede adosarse y aumentar la patología, pero la más común que podemos encontrar es la especie uropatógena, donde viaja a las vías urinarias, ¿sí? Y esta especie uropatógena, normalmente, chicos, causan, fíjense, el 90% de las infecciones urinarias en individuos sanos, ¿sí? Las mujeres tienen una mayor predisposición en edad fértil, preferentemente porque esta Escherichia coli uropatógena tiene un factor de virulencia, que son las fimbrias, que le permite llegar y adherirse al epitelio urinario. Esta Escherichia coli uropatógena produce, por ejemplo, la cistitis, las bacteriurias, que vamos a ver más adelante. ¿Quién de los estáfilos podía producir infección urinaria como diagnóstico diferencial? Saprofilíticos. Saprofíticus. Bien, ¿está? Un diagnóstico diferencial que lo tienen ahí. Bien. Entonces, repasemos. Infecciones respiratorias como neumonía, cuando trabaja como oportunista la Escherichia coli, la especie K1 como meningitis neonatal. Después tenemos bacteremias, infecciones en heridas quirúrgicas, y una de las más comunes que aparece la Escherichia coli, más que nada la especie uropatógena, es como infección de las vías urinarias. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿es A1 o Sí. K1? K1, especie K1. K porque saben, porque es capsulada, asócienle. ¿Está? La de la meningitis neonatal porque es capsulada. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué produce esta uropatógena? Como les contaba hoy, la cistitis. Más que nada, ¿por qué se da la cistitis en las mujeres? Hay factores que, primeramente, a nivel de lo que es la distribución anatomopatológica, tiene mucho más predisposición las mujeres anatómica a contraer infecciones urinarias. Es ayudado más que nada por la higiene insuficiente o deficiente en la mujer, y está muy relacionada a las relaciones sexuales. Más que nada se adhieren al epitelio a través de las fimbrias, se adhieren a la uretra, y a través de ahí, por las fimbrias, pueden adherir y ascender a la vejiga. Una vez que llegan a la vejiga, se desarrollan en la orina, porque en la orina encuentran los nutrientes necesarios para poder empezar a crecer. ¿Y qué hacen? Acidifican la orina. Y cuando acidifican la orina, comienzan a producir una sensación de ardor y una necesidad de orinar con frecuencia, típico de la cistitis. A su vez, la cistitis, chicos, puede estar acompañado, ¿por qué? Si causa el ardor, normalmente tienden
a hacer un prurito, o sea, como que pica. Al rascarse se produce una reacción inflamatoria, donde a nivel de la orina va a haber proteínas, leucocitos, y en algunos casos puede haber acompañado de pus. ¿Estamos? Entonces, ¿qué produce? Acuérdense, la uropatógena, la famosa cistitis en la mujer. No siempre, puede haber cistitis, puede haber bacteriuria, puede haber pielonefritis, puede haber un montón de patologías urinarias. Una de las mayores que produce es cistitis en la mujer. ¿Estamos? En el práctico vamos a estudiar cómo ustedes van a diferenciar cada una de las entidades urinarias. Terminamos entonces con la Escherichia coli cuando actúa como oportunista. Vamos a otro oportunista, otra enterobacteria oportunista, que es la Klebsiella. La Klebsiella, y fíjense que en cada una de las bacterias yo traté de resaltarle este citrato como única fuente de carbono. ¿Por qué van a ver que les resalto? Porque es una de las identificaciones más importantes que se hace a nivel de laboratorio. La Klebsiella es una bacteria gram negativa que es inmóvil, en este caso es capsulada, o sea, vamos a trabajar con un antígeno K. Son fermentadoras de lactosa, y como les contaba hoy, usan como citrato como única fuente de carbono. ¿Qué patologías están asociadas a nivel de la Klebsiella? Tenemos patologías de infección primaria, o sea, como foco primario, que lo que hace es producir lo que se denomina la neumonía lobar. Más que nada, se dan pacientes, chicos, con una enfermedad de base, preferentemente las personas con diabética o con EPOC, ¿sí? Ahí se presenta, tiene como foco de entrada y producir la neumonía. ¿Qué produce en esta neumonía? Produce abscesos y empiemas. ¿Y el etilismo? ¿Cómo? No te escuché, discúlpame. ¿El etilismo también? También. Diabetes, EPOC y etilismo son los tres preferentes focos de entrada en lo que es la Klebsiella. ¿Está? Después tenemos lo que es, chicos, como infección primaria, a nivel, perdón, antes de que me olvide, esta neumonía lobar, no sé si ya les dije, no quiero ser repetitiva con las cosas, como sintomatología clínica, produce abscesos y empiemas, que normalmente se hace una acumulación a través de los espacios pleurales, ¿sí? Y como infección secundaria, vamos a nombrar a neumonías de focos múltiples, puede producir. También puede producir infecciones urinarias. Cuando hablamos de neumonías, siempre son neumonías intrahospitalarias. Más que nada hacen bacteremias primarias, que no es es de bajo aparición, aparece en un 14 a un 15%, hasta el 20% en pacientes internados. Y también hacen infecciones a nivel del tracto biliar y heridas. Entonces produces infecciones primarias, como neumonía lobar, y también infecciones secundarias a alguna patología también. Eso es Klebsiella. Si voy muy rápido, paro, anotan y me avisan. Bien, vamos a las Enterobacter. Dentro de los Enterobacters, tienen la característica de que ellos, fíjense, son móviles, no poseen cápsula, vuelven a utilizar el citrato como única fuente de carbono, y están más que nada asociadas a infecciones, como más que nada de las personas quemadas, respiratorias y también urinarias. Tienen una alta resistencia a los antibióticos, que vamos a hablar más adelante, que tiene una alta resistencia a antibióticos preferentemente a la mayoría del grupo beta-lactámico, más que nada por producción de enzimas que son diferentes, son parecidas a la resistencia que hacían los estáfilos, que hablaron con la doctora Ayala,
pero estas enzimas tienen otro tipo de acción, ¿está? Que vamos a hablar más adelante. Son beta-lactamasa, pero que tienen tanto poder que ya se han extendido o ampliado hacia varios grupos de antibióticos, beta-lactámico y otros grupos de antibióticos, ¿sí? Entonces, el problema del Enterobacter, más que nada, que aparte que coloniza al paciente internado, más que nada es su alta resistencia a los antibióticos. Si hablamos de otro oportunista, tenemos más que nada la Serratia, ¿tá? Donde también es móvil, este caso fermenta la sacarosa y también, fíjense, trabaja con citrato como única fuente de carbono. También tiene una alta resistencia a antibióticos. Normalmente tiene mucha resistencia al beta-lactámico, las enterobacterias. Y produce, chicos, infecciones preferentemente a nivel intrahospitalarias, ¿tá? Más que nada relacionada a infecciones respiratorias, urinarias, en heridas quirúrgicas, hacen bacteremias, actúan como oportunista preferentemente inmunodeprimido, y como extrahospitalaria, o a nivel de la comunidad, son uno de los productores de las artritis séptica. Bien, ahora vamos a una que se denomina tribu proteácea, está formada por 3 especies: Proteus, Providencia y Morganella. ¿Tá? Proteus, Providencia y Morganella. Todas ellas son móviles, preferentemente tienen afinidad por el tracto urinario, y tienen 4 factores de patogenicidad, importantes. La ureasia. La ureasia es una enzima, ¿tá? Que hidroliza la urea con producción de amoníaco, y eso lo que produce es una alcalinización de la orina, bien característico. Tiene fimbrias, tiene flagelos, tiene hemolicinas, entonces súper importantes todas para producir la fisiopatogenia. Fíjense que la mayoría, ¿tá? Las 3, todas relacionadas a infecciones urinarias. Normalmente a nivel intrahospitalario. ¿Estamos? Después tenemos otra bacteria, también oportunista, que es el Citrobacter freudi, con las mismas características de los bacilos gram negativos, pero con la característica de que se encuentra frecuentemente, fíjense, en el agua, en el suelo, ¿tá? En las comidas, y a su vez en el tracto intestinal de muchos animales. ¿Tá? Son móviles, vuelvo a utilizar el citrato como fuente de carbono. Son fermentadores variables, la lactosa, como características bioquímicas. Y juntos, fíjense, a Enterobacter, Klebsiella y Escherichia, van a formar un grupo que ustedes pueden llegar a leer como grupo coliforme de bacterias entéricas. Y este Citrobacter actúa, chicos, ¿tá? Cuando actúa a nivel
del epitelio intestinal que también puede actuar ahí. Forma lesiones, características que vamos a hablar en otras patologías, denominadas adherencia y eliminación, muy parecido a cómo trabajan algunas cepas de la Escherichia coli. Borran las microvellosidades que producen cierto tipo de diarrea. ¿Qué producen, chicos, preferentemente? ¿A dónde va a estar o cuál es la importancia del Heterobacter? Produce endocarditis y bacteremias, y es muy asociado en patologías en unidades intensivas, preferentemente a nivel de los neonatos, como oportunista. Entonces, este es el Citrobacter freundi. Hasta acá hablamos de las oportunistas. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bien, ahora arrancamos con las propias, las bacterias patógenas entéricas, o sea, las que van a trabajar a nivel del intestino. ¿Sí? Estas bacterias patógenas entéricas, como ser salmonelas, vamos a hablar salmonela, y ahí faltaría agregar una salmonela que es la enterocolítica, que vamos a hablar más adelante, vamos a hablar las tres, Shigella, Escherichia coli, de las 4 cepas importantes, Yersinia y Pleisomonas. ¿Estamos? Arrancamos con la primera, con la salmonela. ¿La salmonela a quién ustedes asocian preferentemente? Infecciones intestinales. Infecciones intestinales. A huevo. A huevo, exactamente. Infecciones intestinales a causa de, es una de las causas más importantes de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿está? Más que nada conocida como ETAs. Se transmite a los humanos. ¿Cómo? Lácteos también. Lácteos, todo lo que tenga que ver con derivados, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál de todas ellas. La salmonela, si hablamos de las características microbiológicas como todas, ¿sí? Son bacilos gram negativos, son móviles, ¿sí? Tienen todas las características estructurales y metabólicas iguales a todas las enterobacterias, con la diferencia que no forman esporas, y ellas son móviles por flagelo. Como característica bioquímica, no fermentan la lactosa, producen sulfuros, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno. Y acuérdense que todas estas características metabólicas nos permiten identificar el género. Pero todavía, todo esto que ella produce como enzima, identificamos género. Pero cuando estudiamos cómo se comporta bioquímicamente, podemos determinar recién la especie. O sea, a nivel de especie, solamente con un diagnóstico de laboratorio podemos llegar a saber cuál es. A nivel de lo que es estructura, para destacar de la salmonela, la pared celular por ser un antígeno somático O, fíjense, igual que todas, un antígeno flagelar H, y tiene un antígeno de capsular o de virulencia, preferentemente la TIFI y la paratifi. Y ahí lo que ustedes más o menos me contaban, súper asociadas a enfermedades de transmisión por alimento, se adquiere más que nada de ingesta de agua y alimentos contaminados. Fíjense, normalmente la mayor cantidad viene pueden ser de los lácteos, preferentemente la leche, el agua, la carne también, los huevos, y hay que tener en cuenta de que hay especies no tifoideas que afectan al hombre y al animal, y hay especies tifoideas, que vamos a ver cuáles son, solo al hombre.
¿Cómo se clasifica la salmonela? Tenemos estas especies, tenemos el género, son todas salmonela. Entonces, tenemos la especie entérica, que es la que nos importa a nosotros, porque es la especie que afecta al humano, y la especie Bongori, que nosotros nos vamos a hablar, que afecta a los animales. Después tenemos, hasta ahí podemos saber, chicos, que son salmonela, o entérica o Bongoni. Tenemos que determinar después de qué tipo de subespecie tenemos. Se llama subespecie entérica. Mismo nombre. Esta subespecie de entérica, dependiendo de la serovariedad, esta serovariedad se clasifica por medio de una serotipificación. Y la serotipificación, chicos, se basa en las diferentes combinaciones de antígeno somático y antígenos flagelares que tienen la salmonela. Para que ustedes entiendan, es como que se van mezclando o se van codificando de forma diferente el antígeno H con el antígeno O, y ahí depende genéticamente H1, O2, O3, no nos vamos a poner en eso, y de ahí salen las serovariedades, según la serotipificación entonces. Y tenemos la serovariedad TIFI, la serovariedad Paratifi, la enteritidis, que está muy asociada al pollo y al huevo, la cólera suiza y la tifimurium. Tenemos 5 serovariedades dentro de la subespecie entérica, dentro de la especie específica entérica. Para que ustedes comiencen a ver cómo clasificamos. Por ahí yo traté de ordenarle de la mejor manera. Van a encontrar clasificaciones por ahí como más específica. Para mí esta es la que mejor a ustedes pueden llegar a encontrar. Esto es sacado de varias bibliografías y con clases del doctor. Es como clasificamos de la misma manera, cosa que a ustedes les quede un poco más ordenado. Bien, ¿qué presentaciones clínicas entonces tiene la salmonela? Tenemos, fíjense, la especie, primero la serovariedad, fíjense los nombres. Esta enteritidis, normalmente es la que produce los cuadros gastroentéricos o enterocolitis. Y luego tenemos 2 patologías que van de la mano, que es la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea. O enterocolitis por un lado, o fiebres tifoideas y paratifoideas por el otro. Salmonella es súper importante porque tiene factores de virulencia, como todos, pero tiene factores de virulencia un poquito más específicos que las demás bacterias que estuvimos hablando, que le favorecen a la patogénesis. Normalmente son adhesinas. Las adhesinas dijimos que eran fimbrias, ¿se acuerdan a nivel de lo que es en las primeras slide que vimos? Donde más que nada estas fimbrias tienen nombres, que se llaman PEF, se llaman una, que son fimbrias codificadas en un plásmido. Acuérdense que los plásmidos le permitían la resistencia. Estas fimbrias le facilitan la adherencia a las microvellosidades del endotelio, preferentemente de los enterocitos, ¿sí? Entonces las PEF, acuérdense, les permiten o les facilita la adherencia, de ahí las adhesinas. También van a escuchar nombres que tienen adhesinas del nombre LPF, que se llaman fimbrias polares largas, eso significa la sigla. Estas largas les permiten la adherencia, no tanto al enterocito, sino se van como un poquito más largas a las placas de Peyer. ¿Sí? Entonces, unas adhieren a la parte superficial del enterocito,
y las otras, como son más largas, llegan y se pueden unir más fuerte a las placas de Peyer. Luego tenemos las fimbrias agregativas. Estas fimbrias agregativas, ¿tá?, ayuda aún más a la adherencia y produce una proteína de superficie para que se adhiera más y quede más fija la bacteria. Y luego tiene otra que se llama RCK, que le permite la resistencia al complemento. ¿Está? Eso para fijar la bacteria y para evadir la inmunidad. Todo eso hacen este tipo de fimbrias. Y paralelamente a eso, chicos, tienen un sistema de secreción, ¿tá?, que se llama sistema de secreción tipo 3. A nivel de lo que es la estructura de la salmonela, vamos a ver ahora, que están codificados, están codificados, o sea, lo que hace es, codificar significa que les permite después, cuando quieran actuar, a que se eliminen ciertas proteínas, y van a ver que están codificados estos sistemas de secreción por isla de patogenicidad tipo 1, con la sigla SP1/1, o isla de patogenicidad tipo 2. ¿Esta qué le permite? ¿Tá? Las adhesinas le permiten fijarse y evadir la inmunidad. Y este sistema de secreción, manejado por estas islas de patogenicidad, le permite el anclaje, el englobamiento, que vamos a ver cuando se mete, y la replicación de la bacteria dentro de la célula. ¿Estamos? Son dos factores de virulencia que tienen que tener en cuenta. Normalmente, este tipo de proteínas, chicos, ¿tá?, lo que hacen es producir, a nivel de lo que es la membrana de la bacteria, trabajan con el citoesqueleto. Lo que hacen es, las manejadas por las islas de patogenicidad tipo 1, liberan unas proteínas, y eso lo que hace es desarregla a los filamentos de actina, que están ahí a nivel de las microvellosidades. ¿Se acuerdan de biología o no? ¿Se acuerdan un poco de biología? Acá vamos. ¿Sí? Vienen, fíjense acá, la bacteria, ¿tá?, cuando pasa al estómago, todo, vamos a ver más adelante. Vamos a fijarnos acá, llega la bacteria, se adhiere por todas esas adhesinas que le conté, y lo que primero hace, chicos, es liberar unas proteínas, que se llaman CYP-A, van a leer, pero que están codificadas por estas islas de patogenicidad que tiene la bacteria. ¿Qué hace esas proteínas? Desarregla los filamentos de actina, y lo que hace es generar un efecto festoneado, ¿tá?, que van a leer que se llama efecto Flushing, o shuffling. Y ese efecto festoneado, como que va rompiendo, va desarreglando, le permite internalizarse, que se meta la bacteria hacia adentro. Y cuando se mete la bacteria, se mete dentro de una vesícula endocítica. Y cuando una vez que terminó de meterse la bacteria, y de actuar ahí, las microvellosidades vuelven a ser normales. No hay lesión a nivel de la microvellosidad. Permitió un desarreglo que van a ver que está asociado, hay veces al principio, con una pequeña diarrea, y luego cuando la bacteria se internaliza, la microvellosidad vuelve a ser la misma. ¿Estamos? Esa es una de las primeras, la primera parte de la fisiopatología. ¿Está? Cuando está dentro, ¿está?, cuando está dentro de la célula, se fusiona a un fagosoma y a un lisosoma, y ahí queda y produce la patología. ¿Está? Y cuando quedan acá, pueden liberarse a sangre, pasan a sangre y pasan a linfa. Todo esto es mediado
por estas adhesinas y por este sistema de secreción. ¿Estamos? Entonces, trabaja de esta manera. Llega a la ingesta, ¿tá?, por medio de los factores, la puerta de entrada, pasa al estómago, y cuando se une a la mucosa del intestino, comienzan a producir todos los factores de virulencia que les conté recién. Cuando quedan adentro del enterocito, comienzan a replicarse. Y tienen la característica, acuérdense, porque hay otras que no tienen, de pasar a circulación sanguínea e irse hacia otros lugares. Salmonella traviesa. ¿Queda claro eso? Vamos a ver dónde. Como productora de enterocolitis, ¿está?, más que nada afecta a niños, fíjense, a menores de 5 años, ¿está?, más que nada se da por consumos de alimentos contaminados, como hablábamos de huevo, carne de pollo, también la carne vacuna, y normalmente está asociado a la contaminación o la intoxicación por medio de las personas que hacen mayonesa casera, ¿está?, muy asociada a la mayonesa casera, pero en las enterocolitis la salmonela no pasa a la sangre, queda acá. ¿Está? Llega al epitelio, produce el suflin, la bacteria queda acá, pero no pasa sangre. No hace bacteremia en las enterocolitis. Eso que les quede claro. Causa inflamación, ¿está?, solamente conlleva una diarrea, ¿está?, y el tratamiento es solamente con una reposición hidroelectrolítica. La bacteria no pasa sangre, chicos, que eso es bien diferente de otras patologías en las enterocolitis. ¿Estamos? El diagnóstico se hace por coprocultivo. Más que nada es para diagnosticar, para hacer una diferenciación, en algunos casos, con Shigella, donde a la muestra se la siembra en medios selectivos para enterobacterias como el Levine y el McConkey. Y hay un medio selectivo específico, ¿tá?, que es para diferenciar Shigella de Salmonella, que es el medio SS. En ese medio se siembra la muestra para enterocolitis. ¿Cuál es? Materia fecal, que se hace coprocultivo. Pero el tratamiento, fíjense, es solamente una reposición hidroelectrolítica. Bacteria no pasa a sangre. Bien, en las fiebres entéricas, ya sea fiebre tifoidea o paratifoidea, en ambas, el único reservorio, ¿tá?, en este caso, en la enteritidis, ¿tá?, en la enterocolitis, el reservorio son los animales. Siempre, chicos, acuérdense, asociado a alimento. Pero acá, ¿tá?, en la tifi o en la paratifi, el único reservorio es el hombre. No hay un reservorio animal. Y la enfermedad se transmite a través de individuos enfermos o portadores de la bacteria, ¿tá?, que transmiten al agua o al alimento, y viene otro hombre sano y se contagia de esta patología. Está normalmente relacionado a la condición socioeconómica de la zona, y acá va a depender mucho de la cantidad de ingesta o de la dosis infectante. Tiene que ser súper alta la dosis infectante para que se produzca la patología. Entonces, ¿qué pasa? Cuando
el hombre que es portador o está enfermo con salmonela, ¿tá? Defeca cerca de los alimentos o del agua, la dosis que tiene, la dosis infectante de bacteria varía. Teóricamente, chicos, tiene que ser una dosis alta, entre 10 a las 6 y 10 a las 9 bacterias, ¿tá? Esa es la dosis infectante. Cuando entra por vía oral, tiene que primeramente superar la barrera gástrica. Y las que superan la barrera gástrica llegan al intestino, y ahí comienza el intestino delgado, ¿tá? Y ahí comienza la replicación. Se adhiere primero a la célula al epitelio, pasa, no queda a nivel de la submucosa del epitelio, sino lo que hace es fagocitado por macrófagos de las placas de Peyer y pasa a circulación. ¿Está? Enterocolitis quedaba en la submucosa. Esta era fagocitada por macrófagos y pasa a circulación. Cuando hay un elevado número de bacterias en sangre, comienzan los síntomas. Y cuando está en sangre, chicos, elimina una endotoxina que es la productora de la fiebre. Y algunas salmonelas, por la sangre, viajan hasta hígado y es productor de la hepatosplenomegalia. Cuando está en sangre, aparece, chicos, una síntoma característica, que es la rociola tifoidea, que es una erupción, chicos, maculopapular. En la zona abdominal aparece. ¿Tá? Una erupción maculopapular en la zona abdominal. No suele durar más de 2 a 3 días, luego de la inoculación de las bacterias. En este caso, es súper importante hacer, ¿tá?, el diagnóstico por hemocultivo. Acuérdense que la diferencia entre enterocolitis era el diagnóstico, era el coprocultivo. Acá el diagnóstico es el hemocultivo, porque pasan a sangre. Y el tratamiento, sí o sí tenemos que tomar una muestra y hacer antibiograma, porque hay muchas cepas multiresistentes, como le contaba al principio. Y hay que hacerlo una diferenciación con Shigella también. Hay que cultivarlo en el medio selectivo. ¿Quedó hasta ahí? La diferencia entre una enterocolitis y en una fiebre entérica por Salmonella Typhi para Typhi. ¿Seguro? Bien, otras infecciones que puede llegar a producir, pero no de tanta importancia, puede ser bacteremia sin fiebres. ¿Está? Estas bacteremias sin fiebre son típicas, chicos, de la Salmonella typhimurium. Y es muy característico, es una bacteria oportunista marcadora de HIV. ¿Está? Cuando aparecen pacientes con HIV, con una bacteremia sin fiebre, es muy probable que sea Salmonella typhimurium. Es una bacteria oportunista marcadora de pacientes con HIV. Pueden producir infecciones locales como meningitis, como enfermedades pleurales, endocarditis, puede producir pericarditis, osteomelitis, ¿está? Y en algunos casos que pueden quedar como portadores crónicos. Profe, ¿puede ser Sí. característica en HIV solo o es en HIV y en SIDA también? Y lo que pasa es que vos tenés que hacer una diferenciación entre HIV y SIDA. Cuando aparecen los marcadores oportunistas, aparece ya eso, es un paciente sidoso.
HIV y SIDA es cuando la única diferencia que hay entre las dos es cuando baja la cantidad de linfocitos en un número tal que permite la entrada a diferentes tipos de bacterias oportunistas, y son marcadoras de pacientes con HIV que ya estamos en la entidad SIDA. ¿Está? Gracias. Profe, Sí. ¿cómo había dicho de la roceola? Que era Roceola tifoide. Sí, pero ¿qué pasaba qué tenía que pasar para que aparezca? No, era una aparición que cuando la bacteria SEA pasaba sangre, duraba muy poquito tiempo, 2 días más o menos, 2 o 3 días, y era una erupción maculopapular a nivel abdominal. ¿Está? Sí, gracias. Bien. ¿Quedamos con salmonela? Si les cansé o quieren parar, ustedes me piden, ¿está? Porque nos faltan todas las Escherichia coli todavía. ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. Shigella. Otro agente primario que va a actuar también ahí. Vuelven con todas las características, chicos, de las enterobacterias, bacilos gram negativos, inmóviles, esta es no capsulada, ¿está? Shigella tiene la característica de clasificarse o dividirse en 4 grupos serológicos. Se comienza a complicar. En 4 grupos serológicos. Tenemos el grupo A, que está formada por la más común de todas, que es la Shigella dysenteriae, que es la productora, o la única que produce la famosa toxina Shiga. Vamos a ver qué es una enterotoxina, que produce la disentería bacilar clásica, esa es la patología que produce. Después tenemos el grupo B, formado por la Flexneri, C, la Boydii, y la D de Sonei. ¿Estamos? 4 grupos serológicos dentro de lo que es Shigella. Las shigellosis están muy asociadas, son patologías que están muy asociadas a malas condiciones sanitarias, chicos, ¿sí? Más que nada, fíjense, súper asociado entonces a malas condiciones sanitarias, a personas malnutridas, donde hay una transmisión fecal-oral, y está muy favorecida por las moscas, como vector pasivo, que puede transmitir de un lugar a otro. Y es una de las patologías más importantes en países subdesarrollados. ¿Quedamos hasta ahí? Entonces eso es como epidemiología a nivel de lo que es shigellosis. ¿Cómo trabaja la Shigella? Y ahora vamos a tener que ver. Vemos que el único reservorio es el hombre, ¿sí? Es el único reservorio, acuérdense, no está más que nada asociado ni a animales ni a nada. Tienen la característica de resistir el pH ácido del estómago, por lo que esto le permite una baja dosis sea infectante, a diferencia de Salmonella. Salmonella tenía que ser unas altas dosis para ser infectante, pero Shigella, con una poquita dosis de bacterias, ya puede producir toda la patología. Una vez que entra y resiste el pH gástrico, el periodo de incubación varía entre 12 horas hasta 4 días más o menos. Se multiplica, una vez que entró, va y se multiplica a nivel del intestino delgado. Primero intestino delgado distal, y luego, una vez que se multiplicó ahí, ¿está? Y va del colon.
Diferencia con salmonela. Salmonela quedaba en intestino delgado. Shigella ya pasa a colon. Y raramente, fíjense, ocurre una bacteremia. Es una infección que queda a nivel del colon. Y a nivel del colon, cuando queda, produce una reacción inflamatoria y produce en toda la mucosa colónica úlceras diseminadas. ¿Por qué? Porque lo que hace es penetrar en el intestino, penetrar en la célula, multiplicarse dentro de la mucosa y destruir todo el tejido superficial. Y ahí aparecen las úlceras. ¿Sí? Produce, ¿a través de qué? De la famosa toxina Shiga. Y esa toxina Shiga, vamos a nombrarla, que es muy parecida a la que produce una Escherichia coli, que es la enterohemorrágica. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Acuérdense que esta bacteria no pasa sangre. ¿Sí? Y ahí, como les contaba hoy, a mayor virulencia, más rápidamente aparece el cuadro entérico, cuando menos, y a menor bajas dosis infectante. En personas inmuno bien nutridas, el cuadro desaparece, o sea, se autolimita solo. El problema, chicos, es cuando la persona estaba desnutrida. ¿Queda claro eso? Las complicaciones que puede tener este tipo de bacteria normalmente es deshidratación y puede tener un síndrome como complicación urémico hemolítico, puede llegar a producir una púrpura trombocitérica trombótica, como complicación muy rara que aparezca, y al tratamiento, como es autolimitado, dependiendo de la complicación o no, solamente fíjense que no se dan antibióticos. Hay una reposición hidroelectrolítica. Hasta ahora no hablamos de un tratamiento con antibióticos, ¿sí? Salvo en lo que es fiebre tifoidea o paratifoidea. ¿Estamos? Cuando es autolimitada, queda ahí. ¿Quedamos hasta ahí? Y profe, ¿y antibiograma para el diagnóstico? Y antibiograma se hace en los casos complicados, por ejemplo, en personas malnutridas, en que la diarrea no se autolimita sola, no pasan más de 5 días con diarrea, lo que se hace es un antibiograma, más que nada por la alta resistencia, por cepas, todas las enterobacterias son multiresistentes, o sea, preferentemente a la mayoría de los betalactámicos que deberían andar para este tipo de grupo de bacterias. Entonces, dependiendo de la sintomatología clínica, de quién sea el paciente, ustedes van a pedir un antibiograma por si las dudas, pasan más de 5 a 6 días. Acuérdense que un antibiograma a nosotros nos ayuda a saber con qué le podemos atacar o no a la bacteria, pero no es solamente el antibiograma en sí que nos va a permitir. Como clínico ustedes no solamente van a ver el diagnóstico, sino van a ver con qué paciente está tratando, hace cuánto está la diarrea, si es un niño, si está deshidratado, si viene acompañado con otras complicaciones. O sea, el diagnóstico es un complementario. Hacemos el antibiograma para tener armas para yo poder actuar contra esta bacteria. ¿Estamos? Bien. Ahora sí pasamos, fíjense, a todas las Escherichia coli. Y acá tenemos para divertirnos. Tenemos, fíjense,
la enterotoxigénica, la enteropatogénica, la invasiva y la enterohemorrágica. 4 tipos de Escherichia coli. Comenzamos con la primera. Escherichia coli enterotoxigénica. Esta es una bacteria que se adhiere, chicos, al epitelio del intestino delgado y produce enfermedad no por invadir la mucosa, sino porque las toxinas, o más que nada los factores de virulencia que elimina, actúan sobre más que nada el epitelio, sobre las microvellosidades. Esta entonces, Escherichia coli, fíjense, no se va a meter hacia adentro del intestino, del enterocito, sino que va a trabajar acá. ¿Está? ¿Y por medio de qué va a trabajar? Por medio de adhesinas. Siempre que hablemos de adhesina, vamos a hablar de fimbrias, o sea, acá están las fimbrias, se adhieren acá, ¿está? Y 2 tipos de fimbrias tenemos, las tipo 1 o las CFA. CFA significa que son las fimbrias que contienen los antígenos del factor colonizante, o sea que le permiten colonizar a las bacterias. Y no solamente va a trabajar a través de los pilis, sino también va a liberar 2 tipos de toxina. Una toxina que vamos a llamarle TL, que acá aparece como LT. Te ha dado vuelta la sigla, acá está. Que es termolábil. Es termolábil porque se inactiva por ebullición, pero es la que más actúa. Y una toxina termoestable, que hace lo mismo que la termolábil, pero son activadas por diferentes tipos de enzimas. ¿Cómo actúan ellos? Llega la bacteria, por medio de las fimbrias o pilis, se adhieren al epitelio, y cuando están bien adheridos, comienzan a eliminar estos 2 tipos de toxinas. La toxina termolábil lo que hace es activada, chicos, por una enzima que se llama adenilato ciclasa. Recuerden un poco de biología celular. Adenilato ciclasa activa, una vez que es liberada, lo que hace es induce el aumento, una vez que está acá, el aumento en la concentración del AMP cíclico. Le dice el AMP cíclico que aumente. Ese aumento en la concentración de AMP cíclico acelera la excreción de sodio, cloruro y bicarbonato hacia la luz, con la consiguiente arrastre de agua. Trabaja con la bomba, preferentemente. Esto todo es aumentado cuando también la toxina termoestable, que no es activada por la adenilato ciclasa, sino que activada por otra, que se llama guanilato ciclasa, ayuda a que aumente, pero en este caso el GMP cíclico, y todo esto ayuda a que salga agua. ¿Para qué, chicos, todo esto? Para que actúe. Fíjense que no hay borramiento, acá no borró las microvellosidades, no destruyó, no formó inflamación, nada. Lo que hizo fue liberar 2 toxinas para que modifiquen la salida de agua, salga agua y produzca la famosa diarrea acuosa que produce la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Quedó? ¿Sí? Bien. Entonces, acá no es más, chicos, que una explicación para que les quede de los que les expliqué verbalmente, ¿está? Entonces,
es cepa productora, como les contaba, de 2-enterotoxina. El tipo de diarrea es diarrea acuosa. No hay moco, no hay sangre y no hay pus. Pero como hay pérdida de agua, puede progresar a la deshidratación. Muy raro que produzca vómito y fiebre. Y el cuadro clínico, en algunos casos, puede extenderse hasta 21 días. En estos casos que se extienden, ¿está? Es necesario el antibiótico. Falta dar antibióticos. ¿Quedó? Profe, ¿podría repetir por qué se trabó? ¿Cuál? ¿Qué parte? El del cuadro clínico. El cuadro clínico normalmente, chicos, va de 1 a 5 días. En ese caso no hace falta dar antibiótico. Pero cuando ya pasa más de 7 días una diarrea, sí o sí tienen que darle un antibiótico. Por miedo a la deshidratación del paciente. ¿Quedó? Esta, chicos, este tipo de diarrea es conocida como diarrea del viajero. ¿Tá? Normalmente viene de zonas endémicas. Y esta diarrea se produce al ingerir alimentos o aguas contaminadas. Fíjense que, si hablamos al examen directo, no hay polimorfonucleares porque no hay inflamación, porque en ningún momento borró las microvellosidades, en ningún momento formó úlceras a nivel del intestino. Entonces no va a haber leucocitos a nivel de las materias fecales. Y, más que nada, como les contaba hoy, las medidas son de sostener el equilibrio hidroelectrolítico y es conocida como la diarrea del viajero. ¿Queda claro eso? Se dice que en zonas endémicas, donde esta Escherichia coli ya es normal, las personas cursan con una diarrea de 1 a 2 días y se curan rápidamente. Pero aquellas personas que viajaron a lugares, África, Asia, ¿tá? O a Centroamérica, cuando se contaminan con esta bacteria, sí las diarreas suelen ser un poco más extendidas, más de 7 a 10 días. ¿Sí? Porque nunca tuvieron en contacto con este tipo de bacteria. ¿Estamos? ¿Seguimos o quieren que pare un rato? Seguimos, profe. ¿Seguimos? Bien. Vamos ahora a otra. ¿Está? A la Escherichia coli enteropatogénica. La anterior era enterotoxigénica. Enteropatogénica. Vuelve a ser no invasiva, igual que la otra. Pero ¿qué pasa? Esta no produce toxina, o sea, no vamos a hablar ni una de toxina termolábil ni termostable. ¿Qué hace? No invade, pero sí destruye, chicos, o elimina o borra las microvellosidades por el efecto, ¿sí? Efecto flushing también que pueden conocer. ¿Sí? Entonces, esta no trabaja, no se mete hacia adentro, pero sí borra las microvellosidades. Es la Escherichia coli que normalmente afecta a niños, ¿tá? Produce la diarrea en niños, y trabaja con las adhesinas, nuevamente. Normalmente trabaja con 2 tipos de adhesinas. Con las BFP, que son las más importantes porque son las que median la adherencia, y una proteína de membrana que se llama intimina,
que lo que le permite la intimina, chicos, es protección a la bacteria. ¿Está? Acá está la bacteria. Mediante la adhesina se adhiere y se protege con esa proteína que es la intimina. Lo que hacen es, una vez que se adhirió, como les contaba hoy, produce la unión íntima a la bacteria, borra las microvellosidades. Y cuando borra las microvellosidades, produce la diarrea. Pero como borró microvellosidades, en este caso la diarrea es con mucus, pero es sin sangre, porque no hay formación de úlceras. ¿Por qué hay mucus, chicos? Porque ¿qué hay a nivel de la submucosa? Mucosidad. Borró. ¿Está? O sea, una diarrea mucosa, pero no es una diarrea mucosanguinolenta. No es disentérica. ¿Está? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, como consecuencia, en algunos casos va a haber polimorfos nucleares por la ruptura, por la presencia de mucus, hay una cantidad de leucocitos. Como rompió las microvellosidades, activó las cadenas de miosina, hay una disminución en la absorción de las microvellosidades, se trabaja, las rompe, y aparece la diarrea. Con mucus. La otra anterior era solamente acuosa. No había mucus porque no rompía. Esta rompe. ¿Queda hasta ahí? Entonces, fíjense. Esta, la primera, arriba, trabaja con las bombas, o sea, mucha agua, diarrea acuosa. La segunda que hablamos, ya borra las microvellosidades, pero no tiene toxina, pero como borra las microvellosidades, altera el mucus. Diarrea mucosa, pero sin sangre. Y ahora venimos a esta. A la Escherichia coli enteroinvasiva. Fíjense que es una cepa que les dice ahí, que es semejante a la Shigella. Esta enteroinvasiva coloniza el intestino grueso. Las anteriores que hablábamos eran todo intestino delgado. ¿Está? Acá nos vamos un poquito más, intestino grueso. ¿Por qué es parecida a la Shigella? ¿Está? Porque es muy parecida en su patogenicidad, pero no, ¿está? Pero sin producir toxina. Es parecida a la patogenicidad, porque tiene la famosa isla de patogenicidad, pero no tiene toxina. Necesita, para poder ser infectante, una dosis infectante alta, chicos, sí o sí. Esta produce, al ser invasiva, ¿tá? Produce una diarrea disentérica, que a su vez se caracteriza por fiebre, mucus y obviamente sangre en la materia fecal. Se va complicando la diarrea porque acuérdense que es invasiva. Una vez que llegó la bacteria, entonces, ¿tá? Se adhiere a las microvellosidades, se mete dentro de una vacuola, produce la lisis de esa vacuola endocítica, se comienza a hacer una multiplicación intracelular, comienza a irse hacia otras células, ¿tá? Del costados, del epitelio adyacente, y comienza a romper. Y cuando la infección es severa,
da lugar a toda una reacción inflamatoria con producción de úlceras, todo a nivel del epitelio. Entonces, ¿cómo se expresa? Con diarrea mucosa, disentérica, que tiene mucus y sangre, acuérdense. Hay tenesmos, hay cólicos, hay reacción inflamatoria porque produce las úlceras, hay presencia de polimorfos nucleares, y puede durar 1 o 2 días, pero puede ser que en algunos casos requiera hospitalización, y no hace bacteremia. Hasta acá ninguna de las Escherichia coli que hablamos hace bacteremia, chicos. ¿Quedas ahí? ¿El tratamiento de eso? Reposición hidroelectrolítica, normalmente, porque la duración de la diarrea no pasa de 1 más a 2 días, y si fuera mayormente a 2 días, depende del antibiograma. ¿Estamos? Bien, vamos ahora a la enterohemorrágica. La última de la Escherichia coli. Es productor, dentro de estas Escherichia coli que producen las enterohemorrágicas, hay varios tipos, o categorías de Escherichia coli. Se dice que la que está en la Argentina es una especie que se llama Escherichia coli enterohemorrágica, con antígeno somático 157 y antígeno flagelar 7. Esa es la serotipificación de la Escherichia coli. No hace falta que se sepan esto, Les explico porque ustedes leen qué tipo de Escherichia coli es la O. Acuérdense que significa antígeno somático. Y la H, antígeno flagelar. Y era la que nos permitía a nosotros tipificar a la bacteria bien con una serotipificación, a nivel genético. Es una patología que está asociado mucho a las hamburguesas, a brotes por ingestión, y productor de diarreas sanguinolentas. Pero, aparte de producir diarrea sanguinolenta, con la diferencia de la anterior, es que no produce, no hay leucocitos en sangre. Esa es la diferencia. Se llama enteromorrágica, pero no son invasivas, y acuérdense que estas colonizan el colon transverso y ascendente. Tiene la característica esta enteromorrágica de liberar una toxina que se llaman verotoxinas, también conocidas, pueden leer como citotoxinas, que es la responsable del síndrome urémico hemolítico. Esta Escherichia coli es la responsable por la liberación de estas toxinas del síndrome urémico hemolítico. El principal reservorio de esta Escherichia coli es el tracto intestinal de las vacas, de los bovinos. Por eso está muy relacionada a la carne mal cocida, a la carne molida, a las hamburguesas hechas a mano. Entonces tenemos que entre los factores de virulencia hay una hemolicina alfa, 2 hemolicinas importantes, que esas hemolicinas son las que inducen a la producción de las verotoxinas, y estas verotoxinas lo que hacen es inhibir la absorción de agua, por eso que al principio hay una diarrea acuosa, y cuando se meten hacia adentro y comienzan la destrucción, comienza la formación de úlceras, terminando con una diarrea con sangre, pero sin inflamación.
¿Quedamos hasta ahí? Esto está relacionado siempre, chicos, con brotes epidémicos. O sea, normalmente no es una persona que cursa nomás con este tipo de diarrea, sino que son varias personas que han comido del mismo lugar. Muy relacionado a las hamburguesas. ¿Quedó? Bien, vamos terminando, nos faltan 2 nomás. Salimos de las Escherichia coli y nos vamos a la Yersinia. Patógeno que gracias a Dios ya en la Argentina no existe, ¿tá? Productor de la peste negra, súper conocido por ustedes, se acordarán, ¿tá? Normalmente es un bacilo gram negativo, donde hay 2 especies a nombrar, la Yersinia pestis y la enterocolítica. La pestis es la productora, ¿tá? De la peste bubónica, peste negra o peste neumónica, que mató un montón de personas en los años más o menos, era el año entre el 1300 y el 1400 más o menos, o sea, fue cuando también muy asociada en Argentina, cuando llegaron los inmigrantes, era muy asociada a las ratas en los barcos, ¿sí? Tiene mucho que ver la rata en una de las presentaciones, y fíjense que esta trabaja de 2 maneras, es móvil a 25 grados, pero dentro de nuestro cuerpo se transforma en una especie inmóvil, y es una especie capsulada de su alta virulencia. Tenemos 2 especies, entonces la pestis y la enterocolítica. Las enterocolíticas, más que nada, en todas estas, ¿sí? Está asociada a intoxicaciones alimentarias, no hay en nuestra zona, está asociada a zonas frías, está en lo que es en climas tropicales, en ninguna parte de entre América Central y América del Sur hay, es muy propia de las regiones frías de América del Norte, está ahí en otros lugares, tiene la característica de ser el reservorio, fíjense, vuelvan a ser los roedores, los cerdos, los caballos, y trabaja a nivel del ilion terminal, produce inflamación de los ganglios mesentéricos, y el cuadro es una enterocolítica. Pero acuérdense que es la Yersinia enterocolítica asociada a intoxicación alimentaria, pero no es propio de nuestra zona. La que sí fue propio de nuestra zona, hace muchísimo tiempo atrás, ya no existe más, está, gracias a Dios en lo que es Argentina, está erradicada. Hubo algunos brotes en África y en Asia, ¿tá? Es la Yersinia pestis, productor de la peste bubónica y de la peste neumónica. La peste bubónica tiene una mortalidad de más o menos, cuando afectaba solamente a nivel piel, vamos a ver ahora cómo, tenía una mortalidad del 50%, pero sin embargo, cuando llegaba al pulmón, tenía una mortalidad del 100%. Esta peste tiene como reservorio las ratas, preferentemente, y a un vector que es la pulga. Acá tenemos reservorio y vector. ¿Quién transmite la enfermedad? La pulga. Una vez que estas personas convivían con las ratas, ¿tá? Y eran picadas por la especie de la pulga es la Acetophila sciopis, es la común, es la que tienen la mayoría de los animales, ¿sí? Una vez que eran picadas por estas pulgas, dentro del humano, la Yersinia viajaba primeramente hacia los ganglios linfáticos, se multiplicaba en los ganglios linfáticos regionales, y en esas zonas donde entraba producía una hemorragia supurativa necrótica. ¿Tá? En esas zonas acá, o dependiendo de dónde picaba, ¿tá? Producía, fíjense,
¿tá? Una hemorragia supurativa necrótica. Que eso terminaba en una lesión edematizada llamada bubón. Podía entrar por las axilas, por las ingles, eran los de mayor lugares de acción, y cuando pasaba sangre, hacía diseminación, y si llegaba a pulmón, producía la peste neumónica. ¿Y ahí qué pasaba? ¿Por qué fue una epidemia? Porque cuando llegaba a pulmón, se podía transmitir entre persona y persona, por medio de las gotitas de flush. Y de ahí que la epidemia fue tan difícil de parar. ¿Queda claro eso? El tratamiento en ese momento era la streptomicina o las tetraciclinas, y obviamente la cuarentena. ¿Cómo se eliminó todo? Con los roedores. Y para terminar, la última, las conocidas como Pleisomonas, son las últimas en agregarse a esta familia Enterobacteriaceae. Está asociado a las aguas dulces y al consumo de alimentos marinos. Y produce normalmente una gastroenteritis y es más propicia a la aparición en personas inmunodeprimidas. Bien, y acá es lo que por ahí en el práctico vamos a hablar un poquito mejor, ¿tá? de la parte de antibióticos y de la resistencia a antibióticos, pero siempre, 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 cuando tenemos una enterobacteria, hay que hacer un antibiograma, ¿tá? Debido, como les contaba hoy, a la cantidad de cepas multiresistentes a diferentes tipos de grupos de bacterias que tenemos, de antibióticos, perdón. Entonces, en el laboratorio lo que se hace, esto es un esquema tentativo, chicos, de sensibilidad, donde a nivel de un medio de cultivo, ya vienen en algunos casos estandarizados, donde hay que estudiar frente a las quinolonas, cómo trabajan, frente a las fluoroquinolonas, a las aminos penicilinas más inhibidores, como el ácido clavulánico o el sulbactán, y cómo trabajan a las cefalosporinas de segunda o tercera generación. ¿Por qué? Pues las enterobacterias tienen la capacidad o tuvieron la capacidad de formar diferentes tipos de enzimas que vamos a ver, beta-lactamasas de espectro amplio, beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemiasas y un montón de otras bacterias, de otras enzimas que tenemos que estudiar para saber por qué no podemos actuar con diferentes grupos de antibióticos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver el miércoles en el práctico. ¿Queda claro? Pero eso es un esquema tentativo que siempre se hace a nivel del laboratorio. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Ahora sí. ¿Tienen alguna pregunta? A ver si escribieron algo, pero por ahí yo me cuelgo y no... ¿Qué temas van Sí. a entrar el lunes para el examen? Este lunes no hay examen. Ah. El otro lunes siguiente hay examen y será solamente enterobacterias. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿La semana que viene va a tener trabajo práctico? Sí, el lunes se habilita el trabajo práctico, tienen el tiempo a las 8 se habilita, tienen hasta el jueves para realizarlo y el miércoles hacemos la devolución. Como siempre, la semana que viene trabajamos de la misma manera que siempre, pero sin parcial. ¿Estamos? Si no tienen más preguntas, nos vemos el miércoles.
Gracias, profe, por la clase. Muy no, buena. de nada. Gracias a ustedes por atender. Bien, nos vemos entonces. Chao, profe, gracias. Chao. profe. Traten de resolver el práctico. Si no entienden la parte bioquímica, no la hagan, ¿sí? Pero traten de por lo menos ir resolviendo. Es un caso clínico de urinario y un caso clínico de diarrea. Y traten de ir entendiendo porque por ahí vamos a hablar de cositas bioquímicas que se les va a complicar un poquito, ¿está? Que tengan un buen fin de semana y cuídense. Gracias, profe. Sí,